En esta presentación, que corresponde a la clase de Neoplasias 1 de la carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina del año 2020, hablaremos sobre los principales aspectos de esta enfermedad. Los temas que trataremos en esta presentación son fundamentalmente la clasificación de las neoplasias, su evolución clínica, la prevención y diagnóstico de ellas y su tratamiento. ¿Qué es lo que significa el término neoplasia? Neoplasia significa nuevo crecimiento. Neo, nuevo, plasia, crecimiento. Este fenómeno fue descrito por Willis en 1952, un médico inglés, como una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales, y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio. Esta definición, bastante amplia, se refiere a los aspectos básicos de este fenómeno. Existen dos tipos de neoplasias, las neoplasias benignas y las neoplasias malignas, y en estas dos fotografías se aprecia claramente la diferencia que existe entre ellas. En la primera fotografía vemos una tumoración en el brazo de un paciente que corresponde a un lipoma, vale decir una neoplasia benigna del tejido adiposo, que crece empujando al tejido adyacente, pero respetando su integridad. En cambio, en la otra fotografía, que es bastante impresionante, se ve cómo una neoplasia maligna está creciendo y destruyendo el tejido adyacente. El tejido de la neoplasia ha reemplazado ambos globos oculares, ha destruido el tabique nasal y está avanzando por la cara de este paciente. Estas fotografías muestran claramente cómo se diferencian entonces las neoplasias benignas y malignas, que es una clasificación de acuerdo a su comportamiento. Existen numerosas palabras que se refieren a las neoplasias. Es un fenómeno y muchas enfermedades. ¿Cuál es la nomenclatura que se utiliza? Neoplasia, como ya dije, es un nuevo crecimiento. Benigna es aquella que crece empujando y respetando a los tejidos adyacentes. Maligna es aquella que invade, destruye y, como vamos a ver más adelante, metastatiza. Tumor es una palabra que se utiliza muchísimo, se utiliza en libros, se utiliza en el lenguaje médico y en el lenguaje popular, y significa simplemente un aumento de volumen de un tejido. Ahora, existen neoplasias que no son tumores y existen tumores que no son neoplasias, de manera que esta palabra no está del todo bien empleada. Por ejemplo, uno de los signos cardinales de la inflamación es el tumor y no es una neoplasia. Por ejemplo, una leucemia está formada por células individuales que circulan y no es un tumor. Por lo tanto, esta palabra, si bien se usa, y ustedes seguramente la van a encontrar en muchísimos textos, es una palabra que puede traer confusión. El término cáncer es sinónimo de neoplasia maligna y proviene de los antiguos griegos, que al observar el cáncer de mamas que afecta a la mama femenina, vieron que esta tumoración tenía una forma de un cangrejo y de esa manera le pusieron el nombre cáncer. Carcinoma es el nombre que se le da a los cánceres que surgen de tejidos epiteliales y sarcoma a los cánceres que surgen de tejidos no epiteliales. Y finalmente, otro término que ustedes van a encontrar mucho es el término anaplasia, que se refiere al grado de diferenciación, o más bien dicho, de desdiferenciación de las células neoplásicas malignas en estado avanzado. ¿Cuáles son las principales características distintivas entre neoplasias benignas y malignas? Como dijimos ya, el comportamiento local
es lo más importante. En las neoplasias benignas crece empujando al tejido adyacente y en las malignas crece invadiendo y reemplazando el tejido adyacente. La velocidad de crecimiento en general, no siempre, pero en general es lento en las benignas y en las malignas es inicialmente lento para posteriormente convertirse en un crecimiento más bien rápido. El grado de diferenciación de las células que componen a una neoplasia benigna son homotípicas, vale decir, se parecen en su fenotipo a las células normales. En cambio, en las neoplasias malignas las células son heterotípicas y tienden a la anaplasia, vale decir, no se parecen a las células normales y tienden a ser totalmente desdiferenciadas, con un aspecto casi embrionario. Las metástasis en las neoplasias benignas por definición están ausentes y en las neoplasias malignas están frecuentemente presentes. Y el pronóstico, como ustedes podrán deducir, es bueno en las neoplasias benignas, puesto que si son resecadas pueden no volver a aparecer, y en las neoplasias malignas el pronóstico es malo a menos que se trate a tiempo y con las medidas adecuadas. Y en las dos fotografías que ven ustedes debajo de esta tabla podemos ver en un macroadenoma de hipófisis, que es una neoplasia benigna, que sin embargo, a pesar de ser benigna entre comillas, es una neoplasia que va a conducir a la muerte del paciente por la presión intracraneal que ejerce a menos que se opere a tiempo. A veces hay hemorragias agudas y aumento por el efecto de masa. Este adenoma tiene un patrón monótono de células redondeadas y todas ellas parecidas entre sí. En cambio, en el otro extremo, en la otra fotografía, vemos un meduloblastoma, unas células pequeñas, redondas, azules, pobremente diferenciadas, y si miramos la neoplasia misma podemos ver cómo es muy heterogénea en su consistencia, tiene distintos tonos de color y se presenta al medio de ella una zona necrótica, o sea, con células muertas. Esta localización de este tumor en particular dificulta la resección completa y es agresivo. Si miramos la histología, vamos a ver que son células distintas a las anteriores y agrupadas en conjuntos que difieren del tejido normal. La nomenclatura que se utiliza en el campo de las neoplasias comprende el nombre del tejido del cual surge la neoplasia y se termina el nombre de ese tejido con la terminación oma cuando son tumores benignos y carcinomas cuando son neoplasias malignas de origen epitelial y sarcomas cuando son neoplasias malignas de origen no epitelial. Como ustedes pueden ver acá, cada tejido de nuestro organismo puede originar una neoplasia y dependiendo de las características de este tejido va a ser el nombre que vamos a utilizar. Por ejemplo, una neoplasia benigna del cartílago se llamará condroma y de una maligna se llamará condrosarcoma. Por ejemplo, una neoplasia benigna del músculo liso se llamará leiomioma y una maligna del músculo liso se llamará leiomiosarcoma, porque es un tejido no epitelial. Ustedes pueden ver entonces en esta tabla los nombres propios de las neoplasias benignas y malignas. Las neoplasias benignas podemos decir en términos muy resumidos que son localizadas, que muchas veces tienen una cápsula fibrosa, que son de crecimiento potencialmente limitado, vale decir, pueden cesar de crecer, tienen forma regular y las células en general son muy parecidas a las células del tejido del cual surgieron. Las neoplasias benignas
tienen la característica de no invadir el tejido adyacente ni metastatizar a distancia. Y generalmente causa daño por compresión y porque puede ocurrir malignización en algunos casos, por ejemplo, en el caso que muestro aquí, el pólipo de colon. Existen entonces distintas formas de neoplasias benignas como pólipos, papilomas, etcétera, que crecen ya sea en la superficie de órganos huecos como el estómago, los intestinos, el esófago, etcétera, o en el interior de tejidos sólidos como los miomas y otras neoplasias benignas. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos un leiomioma de esófago, vale decir, una neoplasia benigna que crece a partir del músculo liso del esófago. Vemos también un fibromioma de útero, que suelen ser bastante recurrentes y suelen también crecer muchísimo bajo el efecto de las hormonas. Vemos un quiste ovárico, que es una neoplasia benigna que está compuesta por una cápsula y que tiene líquido en su interior. Vemos un leiomioma en la unión gastroesofágica, vale decir una neoplasia que surge también del músculo liso, un quiste coloidal, un pólipo endometrial y un papiloma en la vejiga urinaria. Como ustedes pueden ver, hay distintas formas, distintas consistencias, pero todos ellos son neoplasias que en general tienen un crecimiento lento y respetan al tejido adyacente. Vemos acá, en cambio, el crecimiento de las neoplasias malignas, que es absolutamente diferente al de las benignas. La neoplasia maligna surge de una célula, ya sea epitelial o del tejido conjuntivo. Aquí se muestra el crecimiento de una célula epitelial, de este epitelio que se grafica en este dibujo, que empieza a crecer inicialmente dentro de este ducto y posteriormente rompe las paredes de él y se disemina hacia el tejido que está cerca y finalmente va a llegar hasta los vasos sanguíneos y transitar hacia otros lugares del cuerpo. En las fotografías apreciamos un melanoma maligno, que es una neoplasia constituida por melanocitos que crecen y esta es una de las neoplasias más peligrosas, ya que es una neoplasia que suele metastatizar con muchísima facilidad. Para resumir entonces, vamos a analizar las neoplasias que afectan al útero. Podemos mirar que en uno de los lados de este diapositivo, de este dibujo, vemos un leiomioma benigno y al otro lado un leiomiosarcoma, que es una neoplasia maligna. Como ustedes ven, la histología que presenta en un caso es una histología que semeja a las células normales, a las células musculares lisas. En cambio, en el otro lado, en la neoplasia maligna, se observa cómo estas células son diferentes. Entonces, la neoplasia benigna es pequeña, está bien delimitada, crece lentamente, no es invasiva, no es metastásica y está bien diferenciada. En cambio, la neoplasia maligna es grande, está poco demarcada, crece rápidamente, tiene hemorragias y necrosis, invade localmente, presenta metástasis generalmente a los linfonodos y posteriormente a otros órganos y está pobremente diferenciada. Entonces ustedes pueden ver acá que si bien ambas entidades patológicas son de un origen, de una pérdida del control de la proliferación celular, su comportamiento es bastante
distinto. Aquí resumimos todo lo que hemos dicho. Al fondo se ven células HeLa, que son células cancerosas en cultivo que provienen de una paciente que se llamaba Helen Larson, y estas células fueron obtenidas alrededor del año 1948, si mal no recuerdo, y se mantienen como una línea celular para hacer investigación en el campo del cáncer. ¿Cuáles son las principales consecuencias clínicas de las neoplasias malignas? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas locales y sistémicas del crecimiento canceroso? En primer lugar, tenemos la insuficiencia del órgano afectado. Como ustedes pueden ver en la primera lámina, hay un pulmón afectado por un cáncer que ha reemplazado prácticamente todo el parénquima pulmonar, y es obvio pensar de que ese órgano no va a tener un funcionamiento adecuado, va a estar insuficiente en cuanto a su funcionamiento. También puede haber ulceraciones que no cicatrizan, presencia de hemorragias, puede haber disminución u obstrucción del lumen de conductos, por ejemplo en un cáncer de esófago, puede haber fracturas en los huesos por la presencia de estas células, puede haber perforación de los tractos respiratorio, alimentario y genitourinario, y también todas las consecuencias de la metástasis que vamos a ver en la segunda clase. Los efectos sistémicos son efectos que afectan a todos los individuos que padecen esta enfermedad, y son básicamente la anemia, la inmunodepresión, puede haber pérdida de peso que puede llegar hasta la caquexia, y en este caso se trata de un fenómeno dependiente del tumor mismo, del tratamiento y también de factores emocionales. Suele haber dolor y hay otras consecuencias específicas de acuerdo al tipo de cáncer de que se trate. En las otras dos láminas podemos apreciar un hígado con una metástasis de un carcinoma gástrico y una zona afectada en el esófago, donde se ve la perforación de este órgano. ¿Cuáles son las medidas de prevención y de diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, podemos hablar de la prevención, y lo obvio y más inmediato es que cada persona debe aprender a respetar y cuidar el propio organismo y el de los demás, y esto supone que cada persona debe conocer cuáles son los factores de riesgo del cáncer y evitar que esos factores de riesgo estén en su comportamiento. En segundo lugar, las personas como ustedes, que son profesionales de la salud, deben educar respecto al autocuidado y al estilo de vida saludable para que las personas aprendan justamente a respetar y cuidar el organismo para evitar estas enfermedades que tanto dolor producen. Para ello entonces hay que conocer los factores de riesgo, y entre ellos uno de los principales y que se muestra acá es el hábito de fumar. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha hecho esta lista de 8 señales de alarma en cáncer, que son señales que deben llevar a la persona a consultar. No es que signifiquen que necesariamente sean portadores de una neoplasia maligna. Entonces, cuando hay un cambio en una verruga o lunar, cuando hay un nódulo en el pecho u otra parte que se detecta por autopalpación, cuando hay una herida que no cicatriza o una hemorragia de cualquier fuente, una hemoptisis, melena, metrorragia, cuando hay ronquera persistente o tos persistente que no cesa, cuando hay dificultad en tragar o indigestión persistente, cuando hay un cambio persistente en los hábitos urinarios y fecales, y muy importante, cuando hay pérdida de peso sin causa aparente, el individuo debe consultar. Como ustedes pueden ver, la palabra persistente se utiliza mucho en esta lista porque para que uno piense
que está siendo afectado por esta enfermedad, la señal de alarma debe ser continua. Existen varios métodos para diagnosticar precozmente el cáncer. ¿Qué significa esto de diagnóstico precoz? Significa que si detectamos la presencia de células cancerosas en nuestro organismo en forma temprana, ese cáncer es absolutamente tratable y la persona puede salir airosa de la situación. ¿Qué es lo que se requiere para poder efectuar un diagnóstico precoz? En primer lugar, conocer las señales de alarma y consultar ante cualquier sospecha. Eso es lo primero. En segundo lugar, les nombro los dos principales métodos de diagnóstico precoz que existen. Uno es el examen de Papa Nicolau para detectar el cáncer cervicuterino. Este examen se toma normalmente en la salud pública a todas las mujeres que consultan por problemas ginecológicos y debiera tomarse al menos una vez al año en mujeres que tienen relaciones sexuales. Y otro método de diagnóstico precoz es la endoscopía en poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el riesgo de cáncer gástrico es alto en las personas mayores de 45 años, en hombres y de ciertas poblaciones de ciertos países como Japón y Chile, si hacemos un análisis endoscópico de estas poblaciones, podemos disminuir grandemente la mortalidad por cáncer gástrico, que es lo que ocurre en Japón y no ocurre en nuestro país. El diagnóstico en atención primaria es uno de los principales momentos en que se puede hacer un diagnóstico de sospecha de la presencia de un cáncer en un individuo. Para ello, el médico debe hacer una anamnesis dirigida en pacientes de alto riesgo y solicitar los exámenes pertinentes en caso de sospecha para descartar o confirmar la presencia de un cáncer. Por ejemplo, si este señor que está consultando le dice al médico que fuma 2 cajetillas diarias de cigarrillos y que tose en la noche, entonces, y en la mañana, entonces ese médico puede sospechar que hay la presencia de un cáncer pulmonar incipiente y puede entonces enviarlo a exámenes a la atención secundaria y terciaria. El diagnóstico en general se hace con imágenes, entre ellas la utilización de rayos X, la tomografía axial computada y la resonancia magnética, que son todos métodos de alta complejidad y de alta eficiencia. Estos exámenes son efectuados en los hospitales, en los y en las consultas por parte de tecnólogos médicos de la mención de imagenología. Otro método de diagnóstico muy importante es la endoscopía, en la cual se introduce un tubito con una cámara fotográfica o de video por la boca, el esófago, hasta el estómago para poder pesquisar el cáncer de estómago, por ejemplo. O también se puede utilizar el mismo método para pesquisar el cáncer de colon introduciendo el endoscopio por el recto. En esta lámina se observa el procedimiento y se observa un cáncer de colon y un cáncer de esófago. Otros exámenes de diagnóstico que se utilizan son el ultrasonido, en el caso de las mamografías, por ejemplo, que permiten detectar la presencia de masas anormales en las mamas. También en los exámenes de sangre se pueden detectar alteraciones en el hemograma y sobre todo la presencia de marcadores tumorales que permiten saber que existe la gran posibilidad de que haya un cáncer en el paciente. Por ejemplo,
La alfa-fetoproteína permite diagnosticar el carcinoma hepatocelular. La gonadotrofina coriónica humana beta, los coriocarcinomas, tumores de células germinales, tumores de pulmón, el antígeno específico de próstata, PSA, permite diagnosticar el carcinoma de próstata y así sucesivamente. Entonces, estos exámenes deben ser hechos por las personas dependiendo de los factores de riesgo que presenten o como un examen de rutina. Últimamente se ha utilizado también el análisis de la presencia de genes de alto riesgo en las personas. Esto significa que determinados genes aumentan la probabilidad de que esa persona haga un cáncer determinado. Por ejemplo, la presencia de los genes BRCA1 y 2 hace más probable que esa persona tenga un cáncer de mamas que una persona que no tiene esos genes alterados. Entonces, la presencia de estos genes permite a esa persona tener una actitud de revisión permanente o constante cada cierto tiempo para poder detectar la presencia de este cáncer en forma precoz. Sin embargo, el diagnóstico final de una neoplasia maligna se hace con la biopsia. La biopsia consiste en sacar un pedazo del tejido neoplásico y llevarlo al microscopio, ya sea con tinciones tradicionales, como la que se ve acá arriba, y también con tinciones histoquímicas y de inmunofluorescencia para detectar marcadores en las células cancerosas que permiten afinar el diagnóstico. Con todos estos métodos que hemos descrito, imagenológicos, endoscópicos, etc., podemos nosotros apreciar cuál es el compromiso del paciente y podemos etapificarlo. ¿Qué significa esto? Significa establecer la etapa en que se encuentra el paciente canceroso. Y para ello existen algunos métodos, diversos métodos, pero el más utilizado es el TNM, que consiste en considerar el tamaño del tumor, T, y su ubicación, el compromiso de los linfonodos con la letra N y la presencia o no de metástasis. Como ustedes pueden ver en esta tabla, se refiere al cáncer pulmonar. Pueden mirar que existe una masa tumoral T1, otra T2, T3, T4, que están en distintas ubicaciones y que son de distinto tamaño y que van a poder determinar si el paciente es un paciente T1S, T1, T2, T3, T4. La letra S quiere decir un carcinoma in situ, vale decir que todavía no ha invadido al tejido y está confinado al epitelio. Posteriormente se ve el compromiso de los nódulos linfáticos, el N1, N2 y N3, de acuerdo a si las células cancerosas han llegado o no a los nódulos linfáticos regionales, al tumor. Y finalmente la letra M se refiere a si hay o no metástasis en el paciente. Una vez que se etapifica el paciente, se puede determinar cuál es el tratamiento más adecuado para él, de acuerdo a los distintos protocolos que se han desarrollado en los distintos centros médicos oncológicos. También existe otro método que consiste en determinar el grado de desdiferenciación y de alteración que existe en la biopsia del paciente. Así podemos decir que el grado 1 es una neoplasia que tiene un estado relativamente bien diferenciado. Posteriormente en el estado 2, en el grado 2, está moderadamente diferenciada, en el grado 3 está pobremente diferenciada y en el grado 4 ya está casi anaplásica, vale decir, ha perdido
todo parecido con las células que originaron ese cáncer. Vamos a ver un caso particular, por ejemplo, en el cáncer de mama, el estado 0, el cáncer todavía está in situ y no ha invadido a tejidos adyacentes. En el caso de la etapa 1, el cáncer tiene 2 centímetros a lo más. En la etapa 3 ya ha aumentado de tamaño y encontramos células en los linfonodos cercanos. Y en la etapa 3 podemos encontrar células en más nódulos y también vamos a encontrar que hay involucramiento de los nódulos linfáticos axilares. Y en el estado 4 finalmente ya el cáncer ha metastatizado y encontramos células cancerosas en cerebro, en pulmones y en hígado, entre otros. Entonces, de acuerdo a las etapas en que está la persona afectada, van a hacer el tratamiento que se le aplique. Aquí tenemos en el cáncer de mama también los grados 1, 2 y 3, y ustedes pueden leer acá cuáles son las características de las células que están en cada uno de estos grados. Y fundamentalmente se refieren a la formación de glándulas o túbulos, al pleomorfismo nuclear, vale decir núcleos de con distintas formas de núcleos, y el recuento de mitosis. El tratamiento consiste fundamentalmente en cirugía, que es el tratamiento que promete mejores resultados, la quimioterapia, en la que el tumor es tratado con drogas antineoplásicas, drogas que detienen el ciclo proliferativo o matan a las células que están proliferando, y que tiene este método el problema de que también afecta a células normales. Tenemos el tratamiento de la radioterapia y de la terapia inmunológica o terapia biológica, en la cual se utilizan distintos anticuerpos o distintas moléculas biológicas para evitar el crecimiento tumoral. Existe en el paciente canceroso también una serie de manifestaciones psicológicas que incluyen la ansiedad, la irritabilidad, tristeza, depresión, resignación, culpa y miedos, y sentimientos de impotencia e inutilidad. Todo ello acompañado generalmente en las etapas tardías de la evolución del cáncer con el dolor. El equipo oncológico que atiende y que se preocupa de dar una mejor calidad de vida a las personas con cáncer incluyen distintos profesionales, entre ellos un equipo de médicos que incluyen al oncólogo clínico, a un radiólogo, un quimioterapeuta y cirujano, otros profesionales como enfermeras, tecnólogos médicos y psicólogos, y en la parte de rehabilitación de los pacientes tratados intervienen kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos fundamentalmente. Y con esto terminamos la primera parte del tema neoplasia.